Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Retomamos nuevamente el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 8. Recordemos que los domingos estamos meditando el Evangelio de Mateo y entre semana meditamos el Evangelio de Marcos. El sábado, que fue el último día que meditamos a Marcos, empezábamos a leer el capítulo 8. Y el capítulo 8 comienza precisamente con la segunda multiplicación de los panes. Como recordarán, ya por ahí en el capítulo 6 había habido la primera multiplicación de los panes, donde Jesús había alimentado a más de 5,000 hombres, decía el texto. El sábado escuchamos esta segunda manifestación de Dios saciando el hambre de estas personas que lo acompañaron hasta un lugar despoblado. Fueron más de 4,000 personas y las alimentó con solamente, dice el texto, siete panes y algunos pescados que habían por ahí, que los discípulos pusieron a disposición de Jesús. Y decíamos de esta lectura cómo el Señor se compadece de esta gente, no solamente espiritualmente, ¿no?, sino que también en cosas muy concretas como en el hambre. Y Jesús es capaz de saciar esta necesidad cuando alguien le pide esta ayuda, darse cuenta de la necesidad que hay. Y también algo que hacíamos énfasis de esta lectura era el poder poner lo que nosotros tenemos para que Jesús lo multiplique. Mucho o poco que tengamos, el milagro sucede cuando estamos disponibles a poner lo que nos corresponde a nosotros. Retomo este hecho al inicio de este capítulo 8 porque el día de hoy continuamos con este capítulo y llama mucho la atención que ahora los fariseos le pidan a Jesús una señal del cielo. Es un poco irónico porque durante todos estos capítulos anteriores Marcos nos ha dado evidencia de cosas extraordinarias que Jesús ha hecho. Ha curado a un montón de personas. Basta recordar a la sirofenicia, por ejemplo, o al sordo tartamudo. Recordamos los exorcismos que ha hecho, ¿no?, la expulsión de los demonios que ha hecho de varias personas, incluso la multiplicación de los panes. Quiere decir que entonces, hermanos, hay una incapacidad de parte de los fariseos de descubrir a Jesús. Y me parece que ese es el mensaje principal del día de hoy. Los fariseos tenían una idea muy concreta de cómo querían que fuera el Mesías y contrasta inmediatamente con la figura de Jesús. Jesús no es para nada el Mesías que ellos estaban esperando, y entonces esto causa una confusión en ellos y son incapaces de darse cuenta de lo evidente. Jesús ha sanado un montón de personas. Marcos no deja de repetirnos cómo la multitud iba creciendo hasta el hecho de que tenía que salir en la barca para poder llegar a todo su público, porque eran tantísimos que casi lo aplastaban. En algunos momentos nos va a referir el Evangelio. No se han dado cuenta y piden una señal milagrosa. Atención con esto.
¿Qué podemos aprender de este evangelio, hermanos? La primera cosa es, me parece que al igual que los fariseos, también nosotros podemos tener una imagen de Dios. Podemos hacernos una imagen que a lo mejor no corresponde al Dios verdaderamente, al Dios de Jesús. Y podemos estar buscándolo en cuestiones extraordinarias cuando Dios se revela en la cotidianidad de la vida, en la simplicidad de nuestra vida, en la llamada telefónica de un buen amigo, en el buen consejo de alguien que nos quiere, en el cariño de nuestra familia, en que hayamos tenido un nuevo día. Todas estas cosas que pudieran parecer simples, cotidianas, si no estamos atentos, si nuestros sentidos no están desarrollados, podemos perdernos la capacidad de experimentar ahí la presencia de Dios y estar buscando desesperadamente un signo del cielo, una cosa extraordinaria. Señor, cura a mis enfermos. Señor, resuélveme esta deuda grandísima que tengo. Señor, ayúdame en esto y haz que los cielos se abran y un rayo extermine a mis enemigos, ¿verdad? Y continuamos a pensar que Dios nos va a cumplir nuestros caprichos y peor aún, de manera extraordinaria. Y a veces cuestionamos nuestra fe, ¿eh? Muchas personas se han acercado a decirme: Padre, es que Dios no me escucha. ¿Por qué dices eso? Porque no me resuelve mis deudas económicas. Ya se lo pedí de 1000 maneras. Pues no. La pedagogía de Dios, el modo en el que Dios se nos revela, no tiene absolutamente nada que ver con el genio de la lámpara que nos va a cumplir los 3 deseos. Dios no es así. Necesitamos aprender a descubrir a Dios en la cotidianidad de nuestra vida. Renunciar a cualquier idea que nos hayamos hecho de Dios y dejar que sea Dios quien se revele tal cual es. Atención, porque la otra tentación está en ir a buscar estas cosas extraordinarias en otro lado. Y yo creo que eso es la peor falta que podemos hacer. Cuando Dios entonces no se manifiesta milagrosamente en mi vida, comienzo a buscar otras cosas que sí lo hagan. Y de verdad, es de preocuparse la cantidad de personas que buscan los milagros en la brujería, en las limpias, en la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, y en todas estas cosas que tienen este carácter paranormal o sobrenatural, que pero significan una grande ofensa de idolatría hacia nuestro Dios, una falta de confianza terrible. Muchas personas se acercan a decirme: Padre, es que mire, yo tenía un dolor de cabeza fuertísimo y entonces fui y me tallaron quién sabe qué cosas y se me quitó, Padre. Quiere decir que sí funciona, ¿eh? Oiga, Padre, es que mire, yo tenía unos problemas económicos terribles y fui a que me hicieran una limpia, un amarre o no sé cómo le llaman, y funcionó, Padre. Se me quitaron los problemas económicos. Y continuamos a buscar estas cosas extraordinarias sin pensar en las consecuencias de estos actos, sin pensar en el grave pecado que cometemos al no poner nuestra confianza en Dios. Buscamos cosas extraordinarias cuando Dios cotidianamente te ha dado mucho más. Y eso es precisamente una gran falta de amor, una gran falta de fe. Atención, hermanos, cuidado con esto. No busquemos cosas extraordinarias. Que conste que no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo. Claro que puede. Y hemos escuchado en estos días los milagros que Dios ha hecho. Pero no es el modo cotidiano, no es el modo usual en el que Dios se manifiesta. Dios siempre va a optar por la simplicidad, por la sencillez, por la humildad, y jamás te va a ahorrar un esfuerzo, algo de lo que tú tienes que hacerte responsable. Ese no es el Dios de Jesús.
Ese puede ser alguna otra deidad, si lo quieres ver así, o alguna otra cosa, pero el Dios de Jesús, nuestro Señor, seguramente no lo es. Cuidado. Renunciemos a cualquier idea de Dios que podamos estar haciéndonos y regresemos con confianza a este Dios que se revela en la vida normal, en la vida cotidiana. Continuamos nuestra Eucaristía, presentamos nuestras ofrendas.